Hola, mi nombre es Lizali González y en mi presente exposición yo voy a hablar acerca del dolo dentro de las obligaciones. Primero, en términos generales, el dolo es la realización de una acción que suponga un daño o perjuicio a otro, debiendo realizarse dicha acción de manera voluntaria. Consiste en cometer un hecho ilícito de manera deliberada con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto contrario a la norma. El dolo es en la inejecución de la obligación consiste en su deliberado incumplimiento, es decir, comete dolo aquel deudor que pudiendo cumplir se niega a hacerlo con la intención de causar perjuicio a su acreedor o tercero. Es el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar a las personas o los derechos del otro. Tenemos la estructura del dolo. Primero, la estructura. La primera parte se compone del elemento de conciencia, es decir, aquel que lleva a cabo una acción contraria a la ley sabe y es consciente de que está mal. Y la segunda parte lo compone el elemento volitivo, que no se puede llevar a cabo sin tener primero la conciencia del hecho, que es el elemento anterior. Este elemento es la voluntad que tiene la persona para cometer el acto. La naturaleza del dolo. La esencia del dolo no solo consiste en la voluntad del acto, sino, sobre todo, en la representación mental del resultado que el sujeto activo se propone alcanzar y que no le hace desistir de su acción delictiva. Las clases de dolo. Primero tenemos lo que es el dolo malo o dolo determinante causante. Una de las partes busca obtener de la otra la voluntad para consentir a través de engaño. El dolo malo es el practicado con objeto o intención de perjudicar. Se sanciona con nulidad y la acción para impedir su nulidad prescribe en 5 años. El dolo bueno o dolo incidental es la exageración de las cualidades o defectos de las cosas o de una persona y busca impulsar una decisión. El legislador quiere que el ser humano promedio se comporte como un buen pater familia, ya que un ser humano maduro no será sorprendido por las exageraciones. Esto es por esto que no se sanciona el dolo bueno, tampoco se puede iniciar una acción procesal en este caso. Los requisitos del dolo. Primero son 3. En primer lugar tenemos que sea grave, llevado a cabo con la intención consciente y deliberada de engañar a la otra parte. El dolo bueno, que consiste en cantar las excelencias del bien o servicio que se oferta, no se considera como dolo propiamente dicho. Que induzca. Ha de inducir a la otra parte a celebrar el contrato, es decir, ha de ser un dolo determinante o dolo causante. El dolo determinante se contrapone al dolo incidental y se trata de una conducta engañosa que lleva a quien, libre y conscientemente, está decidido a contratar, a aceptar unas condiciones perjudiciales que no hubiera aceptado de no intervenir el dolo incidental. Luego tenemos que el dolo no haya sido empleado por las partes contratantes. En el caso del dolo por ambas partes suele hablarse de compensación de dolo para poner de manifiesto que el de la otra parte anula o compensa la relevancia del dolo de la otra parte, por valga la redundancia. Efectos del dolo. Actuar dolosamente significa tanto como malévolo o maliciosamente, ya sea para quitar la voluntad del otro, ya sea incumpliendo la obligación que se tiene contraída. El dolo, como vicio del consentimiento, consiste en inducir a otra a celebrar un contrato que finalmente celebra y que por tanto incurre en un error. Dentro del artículo 1154 del Código Civil encontramos la anulabilidad del contrato entre los vicios del consentimiento que dan lugar a la anulación de este. Se enumera que el dolo es un vicio caracterizado por el ánimo de engañar a quien lo comete, por el ánimo de engañar a quien lo comete. Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Para que el dolo invalide el contrato no debe haber sido empleado por las dos partes contratantes, pues en este caso su mala fe se compensa. Tampoco debe proceder de un tercero, no interviene en la celebración del contrato. Luego tenemos lo que es las diferencias entre dolo y error. El error es cuando tiene una idea o concepto equivocado sobre algún aspecto del contrato, lo cual da lugar al falso conocimiento. Mientras que el dolo es un vicio del consentimiento, se refiere a todo hecho o acción fraudulenta o contraria a la buena fe y a la honestidad. El dolo se emplea para engañar o confundir a una persona para que dé su consentimiento para celebrar un determinado acto jurídico o contrato. Cuando una de las partes no comunica información que de haber tenido conciencia la contraparte, ésta habría rechazado la celebración del contrato. Se habla de dolo. Si dicho engaño o omisión de información influye sobre los elementos esenciales del contrato, este lo invalida o sería anulable. Luego tenemos lo que es la violencia. La violencia constituye un vicio del consentimiento capaz de anular un acto jurídico.
y es aquella que amenaza o intimidación que resulte determinante del consentimiento, es decir, que existe una relación de causalidad entre la violencia ejercida y la emisión de la declaración de voluntad. La violencia es la coacción por la cual una de las partes o un tercero lleva a la otra con la finalidad de vencer su resistencia y de consentir la celebración de un acto jurídico. La clasificación de la violencia. Violencia grave, cuando se comete contra una persona cuya importancia es suficiente para causar una viva impresión en el individuo y que bajo la influencia de ellas cometa lesiones a la persona del provocador. Luego tenemos la violencia leve, cuando se comete voluntariamente contra las partes y consideradas poco graves para que se las asimile como lesiones. Condiciones y caracteres. Primero, para que la violencia se conforme como vicio de consentimiento, debe ser de tal naturaleza que pueda impresionar a la persona razonable. Por eso, la misma tiene que ser ilícita. La violencia no debe ser tolerada por ningún ordenamiento jurídico. La gravedad. La medición de la gravedad de la violencia debe ser realizada por las personas competentes y se convierte en amenaza jurídica cuando se trata de obtener una ventaja que resulta ser injusta. Y luego tenemos determinante. La amenaza se convierte en violencia cuando es la única causa por la cual se expresa la voluntad. Y por último tenemos los efectos de la violencia. La violencia es también causa anulable del contrato cuando se dirige contra las personas o los bienes de los cónyuges, de un descendiente o de un ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al juez pronunciar sobre la anulabilidad según las circunstancias. Gracias por su atención.